Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que, primeramente, que me ayude y que a los oyentes puedan entender lo que hoy voy a decir. Señor, en esta hora venimos a ti, Señor, para pedirte misericordia, para pedirte tu ayuda, para pedirte que me dé fortaleza, para pedirte que me permitas presentar esta información que hoy traigo para mis hermanos de manera clara, que ellos la puedan entender. Ayúdame en medio de mis debilidades, de mi pecado, para poder hacer esto de manera que tú, Señor, seas glorificado, exaltado y que te demos las gracias por permitirnos aprender una vez más acerca de lo que estamos estudiando, acerca de la confesión de fe. Te pido tu misericordia. Amén. Hermanos, estamos estudiando el capítulo 8 de la confesión de Cristo el Mediador. Me corresponde el párrafo número 8 y dice así de la siguiente manera. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, ciertamente y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Aquí podemos leer dispensación como misericordia, perdón o indulto. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, en este caso, para atraer o captar. Pregunta, ¿quién es este mediador? La línea de pensamiento de este párrafo nos dice que Cristo se presenta como el mediador, mostrando las características principales de su función mediaria, sacerdote, profeta y rey, y cómo aplica estos oficios a través de su acto de redención. Podemos observar que su función sacerdotal se esconde en los párrafos o lo contienen los párrafos 2 y 3. Su función de profeta, los párrafos 4 y 5, y su función de 6, los párrafos 6 y 7. Como hemos estado viendo el desarrollo pactual, nos da o nos muestra de manera clara la necesidad de estos oficios eternos de Cristo. Ahora, los párrafos 1, 8 y 9 son una muestra de la elección incondicional y soberana y la perseverancia de los santos, doctrinas de la gracia. Ahora leeremos y desarrollaremos cada uno de los puntos de este párrafo. Como ya lo hemos dicho antes, los párrafos 1 y 2 encierran la función sacerdotal de Cristo. Un hermano me puede acompañar realizando la lectura de Juan 6, 37 al 39, y otro hermano me puede acompañar realizando la lectura de Romanos 8, 34 para observar cómo Cristo se identifica o nos muestra su oficio como sacerdote. Juan 6, 37 al 39. Un hermano que lo lea. Juan 6, 37 al 39. Cristo en el párrafo 1 y el 2, párrafo 2 y 3, hermanos, nos va a mostrar, disculpen hermanos, Romanos 8:34. Romanos 8:34. 34, sí.
Cristo en los párrafos 2 y 3 nos va a mostrar su función sacerdotal. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Sí, ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ahora leemos Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos claramente la función del sacerdote, intercesor, que está sentado a la diestra de Dios, que quita el pecado, nos libra de la muerte. Ahora veremos la función de Cristo como profeta en los párrafos 4 y 5. Leemos Juan 13 y después saltamos al 15 y después leemos primera de Juan 5:20. ¿Algún hermano que lea Juan 15, 13 y después lea el versículo 15 y otro hermano que lea primera de Juan 5:20? ¿Me repite la cita, Jonathan? Juan 15, versículo 13 y versículo 15. Y después otro hermano que lea primera de Juan 5:20. Veremos la función de Cristo como profeta. Dice la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el verso 13. Y el verso 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Listo. Entonces vemos que Cristo nos ha dado a conocer la voluntad del Padre y nos ha abierto el entendimiento para conocer de que Él es el verdadero y que estamos en el verdadero. Por último, leeremos la función de Cristo como Rey, párrafos 6 y 7. ¿Algún hermano que me colabore leyendo Juan 14, 16 y Colosenses 2:15? Juan 14, 16 y Colosenses 2:15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, podemos concluir que Cristo intercede por nosotros, nos revela el mensaje de salvación, nos persuade y gobierna en el corazón de los creyentes. Ahora, volvamos a la pregunta que hice al principio. ¿Quién es este mediador? ¿Quién es este mediador? Según el contexto general de este párrafo 8, nos muestra claramente que
no se trata de nosotros, no se trata de nuestra perseverancia o de nuestra preservación, sino de la obra del mediador, de lo que Él hace para que nosotros perseveremos. Edwin Palmer dice, la realidad de la perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios, ya que Dios persevera en su amor hacia su iglesia. La iglesia puede perseverar en su amor hacia Él. Esta porción que les acabo de leer, lo hago porque parece como si el texto hablara de los creyentes, pero no está hablando de los creyentes, está hablando de la función de Cristo como intercesor, en este caso, de la obra de redención, de lo que Él hizo. Ahora, nosotros gozamos de alguna manera de esta gracia de que Dios permitió en el transcurso de la historia que actualmente nosotros poseyéramos este conocimiento de lo que Él era, de lo que es Cristo como mediador, de su obra, de todas estas características, como lo hemos estado desarrollando desde el párrafo 1 hasta el párrafo que hoy me corresponde, pero vamos a desarrollar lo que pensaba la iglesia cuando Cristo partió. ¿Será que la iglesia, después que Cristo partió, la iglesia pensaba o la iglesia poseía este mismo conocimiento que hoy poseemos de Jesús como mediador? ¿Qué pensaba la iglesia? Eso fue lo que los redactores de esta confesión querían cuando pusieron su mano al escribir cada uno de los párrafos que hemos leído. Suena muy interesante decir y hablar de Cristo y decir que Él es el mediador, que Él es un sacerdote, que Él es un rey, que Él es un profeta, pero vamos a ver realmente cómo pensaba la iglesia o cuál era la posición de la iglesia cuando Cristo partió. Gozaba de los mismos beneficios que hoy conocemos como de ese conocimiento. Vamos a ver el desarrollo de todo lo que pasó en la iglesia para llegar a entender este misterio que hoy nosotros, por la gracia, conocemos. Así como los reformadores o los confesores bebieron de los reformadores para conocer y redactar la confesión de fe, los reformadores también lo hicieron. Y los reformadores tuvieron que viajar hacia la época antigua para mirar y observar qué pensaban ellos acerca de Cristo como el mediador. Los reformadores visitaron, se fueron hacia allá en el siglo V para ver qué pensaban los padres de la iglesia, ese periodo antiguo de la iglesia primitiva, muy crucial en el desarrollo teológico de la iglesia. Los reformadores buscaron mirar, observar qué pensaba la iglesia en ese contexto, de quién era Cristo el mediador. Nosotros conocemos que el proceso de la revelación fue de carácter progresivo. Esto se fue desarrollando en la medida en que Dios permitió la expansión del cristianismo. Ahora, el concepto de mediador sufrió o pasó por varias etapas. Esas etapas yo las organicé de la siguiente manera. Primero, el contexto cultural de la iglesia en el primer siglo. El testimonio apostólico inspirado, la iluminación teológica en el desarrollo histórico, exegético, sistemático y práctico de la iglesia. La influencia del pensamiento griego en todo el mundo antiguo, en este caso hablaremos un poco de filosofía, y la controversia por la que pasó la idea del mediador cuando se enfrentó a las ideas platónicas, a las herejías y demás controversias de ese tiempo. Y por último hablaremos de la consolidación de la teología cristiana en este misterio acerca del mediador. En primer lugar, cuando nos adentramos en el contexto político y cultural de la época, hablemos de que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Quiénes quedaron a cargo de la iglesia? Los apóstoles. Ellos eran los baluartes de la verdad en esa época. La iglesia gozaba de una inspiración directa por parte de los apóstoles. Entonces la iglesia era sólida en cuanto a la
a la doctrina que ellos presentaban. Ahora, en ese contexto, la iglesia empezaba, digamos, así como cuando un cachorro nace al mundo a experimentar el mundo, el cachorro de un oso sale de la madriguera y sale a experimentar el mundo y conocer la naturaleza. Así empezó la iglesia. Cuando la iglesia se empieza a expandir, sale de Jerusalén por medio de los gentiles, porque fueron los que salieron de Jerusalén. Habían, en este caso, vamos a hablar de judíos palestinos y judíos helenizados, judíos que pensaban diferente o que habían tenido contacto con el mundo occidental. Había una gran diferencia entre ellos y la iglesia empezó a recibir, empezó a captar la cultura de la región exterior, en este caso Grecia, o la cultura griega, aunque ya había la cultura predominante era la cultura romana, pero la cultura griega, en este caso la cultura clásica griega era la que predominaba, en este caso porque Alejandro Magno, sus expansiones, sus guerras, eso fue lo que más digamos, se inoculó en el mundo mediterráneo y en el mundo oriental. Entonces, cuando la iglesia se empieza a expandir, hay un catalizador o un elemento, un detonante que hace que la iglesia salga con fuerza y empiece a hablar de este Cristo. Y ese elemento catalizador fue la resurrección. Eso fue un elemento, un detonante que le dio poder a la iglesia, le dio poder a los apóstoles y le dio poder a los creyentes para creer en este hombre que había muerto y que había resucitado. Ese fue el detonante que hizo que la iglesia empezara a expandirse y empezara a comunicar acerca de Cristo. Ahora, la iglesia, como ya lo habíamos dicho, gozaba de este testimonio apostólico acerca de este mediador, acerca de lo que había hecho este mediador y de todas las maravillas y los milagros que él había hecho. Poseían un testimonio inspirado. Pero después que mueren los apóstoles, ¿qué pasa? Después que mueren los apóstoles, ¿qué ocurrió? Parece, como dicen los estudiosos y los eruditos en cuanto a esta parte teológica, dicen que parece ser como si hubiera ocurrido una desconexión de este testimonio directo, y ahora la iglesia entraba no en una época de oscurantismo, pero lo iba a tocar, trabajar, y a través, obviamente, de Dios, esforzarse para comprender el mensaje que había sido dejado acerca de quién era Cristo. La iglesia le tocó empezar de cero a trabajar y a desarrollar la doctrina del mediador. Ahora, hubo una característica negativa acerca de en esta situación. Una característica negativa, pero que si la miramos de una manera diferente, esta característica negativa ayudó a la iglesia a pensar en quién era este mediador. Vamos a verlo. Uno de los pensamientos que más influyó en la época, en el mundo occidental de esa época, el mundo antiguo, fue el pensamiento platónico. En cuanto a la religión, por decirlo así, el pensamiento platónico decía que había un Dios trascendente y que en este caso, no podía tener contacto con el mundo, en este caso, creado. Era un Dios, era un ser al cual no se podía tener acceso, y el pensamiento platónico decía que la única manera de que ese Dios se relacionara con lo creado era a través de un logos. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando leemos la primera parte, en el principio era el verbo, en el griego aparece, en el arjé, con el principio era el logos. Además de verbo, además de la palabra, porque logos significa razón, este logos era un intermediario, era un mediador entre Dios y la creación. Cuando los griegos o cuando los cristianos, porque habían filósofos griegos que se habían vuelto cristianos, ellos empezaron a darse cuenta de esto y tomaron esta fórmula platónica, les tocó, ellos tomaron esta fórmula platónica y empezaron a pensar y empezaron a analizar y a decir, lo que no había podido hacer, lo que no había podido haber hecho la filosofía griega, lo que no habíamos podido haber encontrado en nuestro conocimiento, nuestra lógica, nos lo presenta el cristianismo. Entonces ellos llegaron a la conclusión que el Cristo, que el mediador que presentaba el cristianismo, que el logos que presentaba el cristianismo era diferente al logos del pensamiento platónico. Entonces ellos dijeron, este mediador, este logos que nos presenta el cristianismo, es el logos que habíamos estado buscando desde hace tiempo. Entonces los filósofos griegos
llegaron a la conclusión de que Cristo, el logos del cristianismo, era la revelación o la finalización de todo el pensamiento griego de la época y en adelante. Los pensadores griegos cristianos que se habían convertido llegaron a esa conclusión. Cristo, el logos, el mediador, es la finalización del pensamiento griego que por mucho tiempo habían ellos estado buscando. Un pensador, un padre apostólico del siglo I, llamado Teófilo de Antioquía, decía que este pensamiento platónico, Platón se lo había robado o lo había obtenido. Él decía con desdén y con aversión, con rechazo, decía, no, yo pienso que la idea de Platón es como que se la tuvo que haber extraído o robado del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Él pensaba, porque él decía, ¿cómo es posible que este señor, siendo griego, sin conocer el cristianismo, puede haber llegado a estas conclusiones? No puede ser así. Entonces, por eso es que él decía, no, este señor se tuvo que haber robado esas ideas de allá. Porque ¿cómo es posible que a través de la lógica y la razón los griegos pudieran haberse acercado tanto a lo que era el pensamiento cristiano de la época? Entonces, cuando los griegos empezaron a comprender lo que era el logos, lo que era este misterio del mediador entre el Dios y el mundo, ellos dirán, no, aquí estamos mal. Este Cristo, este logo que nos está mostrando, este mediador, es superior al logo que nos está mostrando la filosofía griega. Entonces Cristo, debe ser el logo que hemos estado buscando desde hace tiempo, y este logo es la finalización de todo lo que hemos estado, de toda la construcción de nuestra filosofía. Pero ahora, cuando este logos o cuando este pensamiento fue avanzando, ellos se dieron cuenta de algo, pero ven acá, no entendemos. Este logos no puede ser inferior o subordinado al Dios creador, y no puede ser que esté de intermediario entre el mundo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que nos está mostrando este mensaje dicho por los cristianos? Que ellos ven a este logo como si fuera Dios también. Porque ellos no ven al logo como si fuera un ser inferior, sino que ellos ven a este logos, a este mediador, como Dios. No lo ven como un ser inferior, porque los griegos, resulta que ese pensamiento platónico evolucionó y de manera, digamos, un poco negativa se convirtió en el pensamiento docético, o en el pensamiento, en este caso, gnóstico. Los gnósticos decían que había un Dios creador llamado Demiurgos, un intermediario llamado Jesús. En este caso, Jesús lo identificaban como un eón o una figura, en este caso, espiritual superior, y el mundo al cual servía de intermediario. Eso fue lo que pasó cuando el gnosticismo se desvió de la doctrina y combinó todo este pensamiento platónico con filosofía oriental y en este caso lo tergiversó todo. Pero la iglesia, lo que fortaleció a la iglesia fue que se alejó del lo que alejó a la iglesia, lo que protegió a la iglesia fue que la iglesia empezó a alejarse de tanto razonamiento lógico y se acercó más a las escrituras. Porque la iglesia empezó a ver la necesidad de no apartarse de las escrituras para entender y conocer lo que realmente era el mediador para los cristianos. Listo. Ahora, este logos tenía un problema, como ya lo estábamos viendo. Era inferior al Dios, era inferior a Dios, el logo de los griegos. Entonces, cuando el cristianismo entró en escena, empezó a refutar estas ideas del logos griego, del mediador griego, que decían, no puede ser posible, no puede ser que este mediador sea inferior, porque el mensaje cristiano, el mensaje que fue entregado, dice que este logos es divino, y no puede entrar en esa categoría de ser inferior. Entonces, la iglesia empezó y entró en un periodo de 400 años a tratar de aclarar este error que había permeado la iglesia. Había muchos pensadores cristianos que de alguna u otra manera pensaban o hablaban con un ideal platónico. No era lo que ellos querían hablar, no era lo que ellos querían transmitir, pero cuando se leen sus escritos, cuando se leen su forma de pensar, se puede decir, pues estos tipos eran platónicos, pensaban como Platón, tenían el ideal platónico, pero su pensamiento, en este caso, ellos eran sinceros, pero estaban contaminados por este platonismo. Cuando nosotros hablamos la clase anterior acerca de las dos naturalezas de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, en la iglesia primitiva, los cristianos empezaron a tratar este tema y empezaron a buscar la correlación que había entre el creador y este mediador.
Entonces la iglesia empezó a decir, no, no podemos creer, no podemos confiar en la idea platónica. Debe haber algo que no hemos entendido, que no hemos visto en la naturaleza de este mediador. Entonces, la iglesia en un periodo de 400 años empezó a desarrollar unas fórmulas en el cual la iglesia empezó a corregir no solamente la parte exegética de las escrituras, no solamente el orden sistemático de la doctrina, no solamente el orden práctico de todas aquellas enseñanzas, sino a nivel de la historia de toda la iglesia. Entonces, la primera fórmula que se planteó fue la fórmula de la Trinitas. En este caso, lo que conocemos como Trinidad. Pero a esta fórmula le faltaba algo, porque cuando se hablaba de Trinidad o Trinitas, simplemente decía, no, reunión de tres o unidad de tres personas. Solamente se llegó a esa conclusión. Entonces, cuando pasó el tiempo, otro padre de la iglesia, en este caso, dijo, no, a esto le falta algo. No solamente son tres personas, sino... Perdón, solamente se hablaban que, en este caso, hablaban que eran de tres, pero no hablaban que eran personas porque ellos consideraban o se habían apegado al pensamiento platónico que decía que el logos era impersonal. Entonces, cuando entró en escena, entraron los padres, en este caso la época de los padres apologistas, ellos llegaron a la conclusión de una palabra o le agregaron a la fórmula Trinitas un concepto que se llamó la hipóstasis. Eso lo conocemos muchos de nosotros. Cuando ya estudiamos el mensaje, hablamos de la unión hipostática, pero en ese tiempo ellos no conocían ese mensaje. O sea, fue en el año más o menos 300 que fue que se conoció esa palabra hipóstasis. Entonces, cuando se habla de hipóstasis, se habla de persona. Pero cuando se hablaba de persona, la iglesia cogió por un rumbo, digamos, erróneo y identificó a este mediador como la unión de varias personas o que este mediador tenía el carácter o, digamos, eran varias personas que se manifestaban en épocas diferentes. Eso se conoció como sabelianismo. Entonces, cuando los cristianos de esa época empezaron a entender de que este logos o esa formulación de que el logos era tres personas que se manifestaban en épocas diferentes y empezaron a decir, aquí le falta algo. Entonces, aparecieron los padres capadocios y los padres capadocios le agregaron a esa fórmula para entender el carácter del mediador y le agregaron la siguiente connotación. No, ya tenemos la fórmula de la Trinitas, ya tenemos la fórmula de la hipóstasis, pero hace falta algo. Ellos introdujeron una palabra en griego, y perdónenme el griego que voy a usar, homoousios. Homoousios significa consustanciales o de la misma sustancia. Entonces, cuando ya ellos terminaron de agregar eso, fue que se construyó lo que hoy conocemos como la fórmula de tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Tres personas distintas, pero son consustanciales. Entonces, eso es lo que conocemos en la historia de lo que fue el mediador. Cuando ya se conoció eso, toda la historia o todo por lo que la iglesia había trabajado se empezó a consolidar. Se empezó a consolidar, en este caso, la doctrina de lo que era el mediador, lo que significaba el logos para la iglesia. Y en los anales de la historia o en la tradición cristiana, eso lo podemos ver cuando la iglesia manifestaba, cuando la iglesia empezó a entender el carácter real de lo que significaba el logos, el mediador, la palabra, el Dios, el logos divino. Ellos, ¿cómo lo hacían? Nos han dicho que cuando dos cristianos o dos personas que confesaban la fe cristiana se encontraban, armaban un pescadito. O sea, uno armaba un arco y el otro armaba otro arco en la arena donde se encontraran. Entonces, ellos decían, este que está aquí enfrente mío es cristiano. Pero, ¿qué significa el pez? Nosotros vemos el pez y simplemente decimos, no, eso era un símbolo cristiano. Pero, ¿qué hay detrás de ese símbolo cristiano? ¿Qué hay detrás? No esconde un misterio, sino que esconde una verdad fuerte, una verdad poderosa. Los cristianos, cuando ya teniendo el conocimiento de quién era el mediador para ellos, quién era el logos, ellos, el pez representaba una palabra. El pez en griego era ictios. Se escribe, no sé, se dice ictios o ictis. Entonces, esta palabra en realidad era un acróstico. Era un acróstico que significaba en sus iniciales, en griego koiné, significaba Jesucristos Teos Oius Soter. La palabra soteriología viene de ahí. Jesucristos Teos Oius Soter. Cuando ellos se encontraban
y hacían este dibujo, ellos automáticamente comunicaban que creían que Jesucristo, Jesucristos, Teos o Iusoter, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Entonces, cuando ellos hablaban y decían estas cosas, porque ya conocían, identificaban quién era el mediador, quién era el Logos, y por eso es que ellos dibujaban esta forma de pez. Les quise traer este recorrido de 1500 años, 1700 años en 20 minutos de cómo fue que se desarrolló la doctrina del Logos, esta doctrina del mediador, y cómo fue que la iglesia trabajó en ellos para entender ahora lo que nosotros conocemos, que los reformadores quisieron que conociéramos y asimismo que los redactores de la confesión quisieron que conocieran los de su época y no solamente los de la época de ellos, sino los actuales nosotros. Hermanos, ha sido todo por hoy y que Dios les bendiga. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer el misterio del Logos, cómo se desarrolló. Sabemos que tú eres el mediador, Cristo, sabemos que intercedes por nosotros, pero no conocemos la historia, no conocemos cómo fue el desarrollo de este conocimiento en la iglesia. Tú nos ayudaste a que la iglesia creciera, la iluminaste y permitiste que comprendiera estos misterios, Dios. Te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de que esto llegara hasta nosotros hasta el día de hoy. Bendito sea tu nombre, te alabamos y te bendecimos. Amén.